Ya no soporto la terrible soledad. Te olvida que me quieres a pesar de lo que sombras nada más, acariciando mis manos. Hola a todos los amantes de la música ranchera y bienvenidos a Muxicología. Hoy nos adentraremos en la vida y el legado de uno de los grandes exponentes de la música mexicana, Javier Solís. Con su voz inigualable y su estilo único, Javier Solís conquistó el corazón de millones de personas alrededor del mundo, desde sus inicios humildes hasta convertirse en una leyenda de la música ranchera. Su legado perdura hasta el día de hoy. En este video exploraremos la vida y carrera de este talentoso cantante, desde sus primeras actuaciones en los escenarios de México hasta alcanzar la fama internacional. Reviviremos sus más grandes éxitos, descubriremos las historias detrás de sus canciones más emblemáticas y reflexionaremos sobre su impacto en la música latina. Así que si están listos para sumergirse en la magia de la música ranchera y conocer más sobre la vida de Javier Solís, no se pierdan ni un segundo de este emocionante viaje. Dale like al video, suscríbete al canal y prepárate para disfrutar de una experiencia musical inigualable. Javier Solís fue el primogénito de Juana Levaria Plata y Francisco Siria Mora, nacido el 1 de septiembre de 1931 en Ciudad de México. Su mamá tenía un puesto de venta en un mercado público, mientras que su papá era panadero. En abril de 1932, a los 8 meses de nacido, fue dejado a cargo de sus tíos. La causa, el abandono del padre y la imposibilidad de ser bien atendido por su madre. Javier Solís siempre consideró a Ángela López Martínez y a Valentín Levario Plata como sus verdaderos padres. Se crió en Tacubaya, una zona histórica de Ciudad de México, en varias escuelas de ese vecindario, logrando estudiar hasta quinto grado de primaria. En esa etapa comenzaron sus inquietudes artísticas, cantando en festivales escolares. Lamentablemente tuvo que dejar la escuela para ayudar en los gastos domésticos, empezando a trabajar como recolector de huesos y de vidrios, luego cargando mercancías en un automercado. Javier Solís empezó cantando tangos. Era un género de moda que le permitía expresar su fuerte vocación para la interpretación musical, comenzando a presentarse en su ciudad en lugares de espectáculos públicos conocidos como carpas de barrio. En esa etapa asumió el sobrenombre artístico de Javier Luquín para mantenerse. Javier Solís continuaba trabajando en carnicerías. El propietario de una de ellas, David Lara Ríos, se dio cuenta del talento de su empleado y optó por ayudarlo. Le pagó clases de canto con Noé Quintero, maestro de vocación de reconocidos cantantes de la época. Con ese aprendizaje comenzó su nueva etapa, actuando en algunos restaurantes junto a otros intérpretes. En ese tiempo formó parte del dúo Guadalajara, luego pasó al trío Flamingo, después al trío México con sus amigos Pablo Flores y Miguel Ortiz. A principios de 1948, aún menor de edad, todavía trabajaba como carnicero. En ese mismo año participó por primera vez en un concurso radial usando su nombre de pila. Hacia finales de ese año, mientras cantaba en la Plaza Garibaldi, fue contratado para trabajar en el estado de Puebla. El acuerdo laboral de un año junto al Mariachi Metepec fue con el general Rafael Ávila Camacho, que cantaría en Atlisco, en la ciudad de Puebla. En sus inicios fue considerado como un intérprete que imitaba al cantante y actor mexicano Pedro Infante. Sin embargo, con el tiempo fue visto con el talentoso cantante que era. Javier Solís fue en su corta y exitosa carrera musical profesional de cerca de más de 10 años un cantante prolífico. Se estima que grabó más de 350 canciones desde que se inició en 1950. A principios de 1955, Javier Solís fue contratado para cantar en el bar Azteca. En ese conocido bar-restaurante de la Ciudad de México permaneció por unos cuantos años. Unos meses más tarde, en ese mismo establecimiento, lo escuchó cantar Julito Rodríguez, guitarrista y primera voz del trío Los Panchos. Inmediatamente lo recomendó para una audición con Felipe Valdés Leal, director artístico de Discos Columbia de México. Javier Solís fue aprobado en esa audición y firmó un contrato. El acuerdo consistía en grabar su primer disco de corta duración a finales de ese mismo año. En ese disco se incluyeron los temas ¿Qué te importa? Y ¿Por qué negar? Por el gran éxito obtenido en México, fue contratado formalmente el 15 de enero de 1956. La publicación de ese disco de corta duración fue postergada por la disquera. La causa fue la inesperada muerte de Pedro Infante, el 15 de abril de 1957. Durante el sepelio, Javier Solís subió a la cripta del cementerio y cantó la ranchera
Grito Prisionero, imitando la voz del malogrado intérprete. Javier Solís continuó haciendo presentaciones en el Bar Azteca, también en la emisora mexicana de radio XCW. Sin embargo, unos meses más tarde, el 5 de septiembre de 1957, recibió su primer disco de platino por las altas ventas de su disco inaugural. Ese éxito posibilitó la grabación de su álbum debut, que salió con el nombre de Javier Solís Volumen 1. A los 2 temas iniciales fueron añadidos 6 más. En 1959 grabó el álbum Llorarás, Llorarás, del cual el tema homónimo resultó un enorme triunfo. Se consagró como intérprete de estilo propio, tal como se le había aconsejado Felipe Valdés. Adicionalmente, con el gran éxito de ese sencillo, logró proyección internacional. Durante su primera gira promocional a Estados Unidos, realizada también en 1959, la disquera preparó un álbum diferente. Incluyó vals de origen mexicano, con el acompañamiento de una banda sinfónica integrada por músicos mexicanos y estadounidenses sin mariachis. Ese álbum, titulado Javier Solís con Banda, fue grabado por la disquera estadounidense Columbia Records en Nueva York. Los arreglos y la dirección estuvieron a cargo del músico Fernando Seinado. Fue considerado uno de los primeros trabajos de grabación multipista o por separado, realizado por un intérprete latinoamericano. En 1960, Javier Solís llevó a cabo, durante una nueva gira de conciertos en Estados Unidos, un proyecto bien diferente. Grabó boleros con el acompañamiento de una orquesta de estudio, dirigida por Chuck Anderson, ese músico estadounidense que después sería su amigo. Fue uno de los últimos que vio con vida al rey del bolero ranchero. Ese álbum, denominado Javier Solís en Nueva York, tenía un propósito de mercado muy claro en ese momento. El objetivo era colocar a Javier Solís a nivel de otros artistas de género romántico, demostrando su versatilidad interpretativa. Eso fue dicho por el mismo intérprete. En lo sucesivo, Javier Solís trabajó muchísimo dentro y fuera del estudio de grabación, presentaciones, giras de conciertos, además de la grabación de su más abundante y exitosa discografía. Entre 1961 y hasta poco antes de su muerte, en abril de 1966, trabajó cerca de 15 álbumes, casi todos publicados. En general fueron muy bien recibidos por el público aficionado al bolero ranchero, también por la crítica especializada. Algunos de ellos tuvieron su éxito tan grande que lo catapultaron al estrellato internacional. Podría decirse, sin temor a equivocación, que murió en la cúspide de su carrera musical. De 1961 son los discos Enamorado de ti y Con acompañamiento de mariachi. Al año siguiente grabó 2 álbumes que resultaron muy famosos, Fantasía Española y El Peor de los Caminos. Fantasía Española y Trópico son 2 discos que incluyen canciones del compositor mexicano Agustín Lara. Javier Solís se convirtió en uno de los mejores intérpretes del afamado cantautor. Prisionero del Mar es también uno de los discos que estrenó en 1963. Al año siguiente publicó Romance. Sus siguientes trabajos discográficos, publicados en vida, gozaron de enorme popularidad. Con esos discos realizó múltiples presentaciones en su país. También cantó en diversos escenarios internacionales. Muchos de los temas de esos álbumes sonaron bastantes en emisoras radiales hispanoamericanas por semanas. Todavía hoy, cerca de 6 décadas después, se escuchan en todo México y en buena parte de Latinoamérica. Un año más sin ti salió al mercado en 1964. Además de la canción homónima, en ese disco contó con otros 11 temas que también resultaron grandes hits: Flor de Azolea, Te sigo esperando, Que seas feliz y Somos diferentes. Sonaron muchísimo hasta el sol de hoy. Otro tanto ocurrió con Sombras, un álbum que fue estrenado en 1965. Los 12 temas que contiene fueron muy exitosos, especialmente Sombras. Fue un enorme triunfo que lo convirtió en ídolo. El disco rompió todos los récords de ventas de la disquera que lo respaldó. De ese trabajo discográfico también fueron los hits En mi viejo San Juan, Si Dios me quita la vida, He sabido que te amo, Cuando calienta el sol, Moliendo café, Tu voz y Amanecí en tus brazos. En ese mismo año de 1965, el último que viviría completamente, publicó otros 2 álbumes que fueron extraordinariamente exitosos. Uno lleva por título Payaso, con 11 canciones, además de la del título del disco. Destacan entre ellas Payaso, 4 cirios, Cenizas, Se te olvida, Se me olvidó tu nombre, Cataclismo y Ese bolero es mío. Definitivamente 1965 fue un año muy prolífico para Javier Solís, y Todavía te quiero fue uno de sus exitosos discos de ese año, en el que incluyeron 11 temas, canciones como Serrana, Sigamos pecando, Me recordarás, Luz de luna, Amigo organillero, Espumas y Las rejas no matan, además del tema homónimo
Javier Solís participó en un poco más de 30 películas durante la época del oro del cine mexicano, destacando entre ellas Tres balas perdidas, México de mi corazón, Los tres salvajes, Juan Pistolas y El campeón del barrio. Sin embargo, como realmente pasó a la posteridad, fue como el intérprete del bolero ranchero del cual fue pionero. Sobre su famosa frase ¿qué va?, Javier Solís comentó en una ocasión: es un dichito que lo tengo desde hace muchos años, y que en el estudio de grabación sin querer estaba la música sabrosona y dije ¿qué va?, y me gustó y se quedó. Javier Solís fue visto como mujeriego, a pesar de que no tenía parte de galán. Además parecía muy tímido y era considerado como un hombre humilde. Al parecer se casó 5 veces y tuvo 9 hijos. Sin embargo, eso no se ha podido comprobar del todo, solo quedaron rumores. El día de su muerte se presentaron 4 señoras que se identificaron como parejas de Javier Solís. Cada una decía ser su esposa, con el objetivo de reclamar el derecho a los bienes. Ellas fueron Enriqueta Valdés, Socorro González, Yolanda Mollendo y Blanca Estela Sainz, todas mostrando una acta de matrimonio. Se colige que el rey del bolero ranchero se casó en más de una oportunidad sin estar divorciado. Su vida sentimental fue complicada, vivió conflictos serios que nunca salieron a la luz. Parece ser que usó nombres diferentes y falsos para poder casarse varias veces sin estar divorciado. Aunque es lo que se haya vinculado con tantas mujeres, solo se conocieron 2 parejas oficiales. Cada una tuvo 2 hijos. Ellas fueron Socorro González y Blanca Estela Sainz. A esta última llegó a decirle en varias ocasiones: no voy a llegar a viejo. El 12 de abril de 1966, Javier Solís fue internado en el Hospital Santa Elena en la colonia Roma de la Ciudad de México. Debía ser sometido a una operación de la vesícula biliar. Según consta el acta de defunción, el famoso intérprete mexicano falleció a las 5:45 am del 19 de abril de ese año de 1966. Tuvo un fallo cardíaco por desequilibrio electrolítico. Circulan diferentes versiones sobre la enfermedad y la muerte del rey del bolero ranchero. Sin embargo, ninguna se tiene por válida. La más difundida de esas versiones es que tras la operación, Javier Solís desatendió la prohibición médica de tomar agua fría. Eso le produjo un paro cardíaco. Otra especie que ha corrido es que fue operado de la apendicitis. Se complicó por una pinza que se quedó en su organismo. También se ha dicho que tenía problemas de próstata. Un amigo de Javier Solís, el músico y arreglista estadounidense Chuck Anderson, dijo algo que despertó suspicias. Afirmó que lo vio un día antes fuera del hospital. Ese día, 18 de abril, unos pocos días después de la operación, el cantante visitó al músico estadounidense. Le dijo que le habían dado de alta. Le expresó además que se sintió muy bien y que en la noche asistiría a una fiesta. Al día siguiente, Chuck Anderson supo de la repentina muerte del artista. Sobre ese lamentable suceso hay un comentario de Javier Solís que sí está documentado. Poco antes de morir dijo: que rieguen con mucha agua a mi tumba, sé que me voy a morir, esto no tiene remedio. El entierro de Javier Solís provocó enormes manifestaciones de dolor. El 20 de abril, muchos de sus admiradores, acompañados del cortejo fúnebre, fue inhumado cerca de otros grandes artistas de México. Desde entonces, sus restos permanecen en el Panteón Jardín, como se conoce ese cementerio de Ciudad de México. Su tumba se encuentra en el lote de actores, un espacio reservado para los miembros de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Javier Solís marcó un hito en la música mexicana, enriqueció el bolero ranchero, que no volvió a ser lo que era antes. Después de él tampoco sería igual. Su legado de más de 350 temas grabados habla de su gran dedicación al canto. Su hermosa, inconfundible y aterciopelada voz de barítono nunca ha dejado de sonar en México. También se sigue escuchando en muchos países de la región. La música fue su pasión. No se autodenominaba cantante, sino cancionero. Un gesto humilde que hablaba de la potencia de su alma y de su talentoso trabajo musical. Javier Luquín probablemente nunca pensó que casi 70 años después de su muerte continuaría escuchándose, pero ahora consagrado como Javier Solís, uno de los grandes de México. Y así llegamos al final de este viaje por la vida y la música de Javier Solís, el inolvidable rey de la canción ranchera. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros al recordar sus éxitos, revivir sus momentos más emotivos y aprender más sobre su fascinante historia. Recuerden dejar su like si disfrutaron del video, suscríbanse para más contenido sobre música y artistas legendarios y compartir sus recuerdos y opiniones en los comentarios. Su apoyo significa para nosotros y nos motiva a seguir explorando y compartiendo la riqueza de la música latina.
Desde Muxicología agradecemos su compañía en este viaje musical. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos celebrando la grandeza de la música y de los artistas que han dejado su huella en nuestras vidas. Hasta pronto, amantes de la buena música. Ya no soporto la terrible soledad. Te olvida que me quieres a pesar de lo que soplas nada más, acariciando mis manos.